Evangelio de junio 27, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, y al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a concentrarnos en este evangelio tan hermoso. La primera escena en la que seguramente un centurión romano se acerca al Señor. Tenemos a Mateo nuevamente la visión para los israelitas. El punto central es la fe. El oficial, el centurión romano, se le acerca al Señor, lo reconoce como Señor y le dice su problema: tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Está pidiendo no por su hijo, no por sí mismo, sino por un empleado de él. Y este hombre es un hombre bueno porque se preocupa de ese criado. Busca al Señor para interceder. La respuesta de Jesús es muy interesante: voy a curarlo. No media el rechazo, como en el caso, por ejemplo, de la sirio-pagana, de la sirio-fenicia, cuando aquella mujer que estaba al rechazo aparente, aquella mujer pagana que tenía una hija endemoniada y le pide al Señor: Señor, mi hija está sufriendo mucho. Y por toda contestación el Señor dice: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Aquí podía haber cabido exactamente lo mismo. Sin embargo, el Señor no hace el comentario, simplemente dice: voy a curarlo. Jesús sabe lo que va a suceder. El Espíritu Santo le va iluminando en su conciencia humana. Por eso el oficial le replica: yo no soy digno de que entres en mi casa. El oficial sabe que es un extranjero, que un maestro judío no puede entrar a su casa. Pero luego dice: con que tú digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo, que soy militar, le mando a un soldado: haz esto, y lo hace, y a otro de esto, y lo hace, y a mi criado también. La comparación que el soldado, y no el soldado, sino el militar, el centurión, está haciendo con el Señor, es muy sencilla y muy dramática. El centurión le está reconociendo a Jesús que todas las cosas, incluidas las enfermedades, están a las órdenes de Dios. Que Dios tan solo tiene que decir una palabra para que las cosas cambien. Por eso el Señor le da realce a esta fe. En ningún israelita he hallado fe tan grande. Y después viene una admonición terrible. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Pero a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la fe, la apertura, la confianza, el reconocimiento de Jesús. Los herederos del reino eran los israelitas. Los herederos del reino eran los descendientes de Abraham,
que tenían y tienen precisamente la alianza eterna, la alianza perpetua. Pero como no reconocen al Hijo de Dios, como lo rechazan, se cierran las puertas del cielo. Ahora, nosotros como cristianos también somos herederos del reino. Pero si no recibimos al Señor y lo recibimos con fe, también corremos el riesgo de cerrarnos la puerta, de ser arrojados a las tinieblas. Después, el Señor le dice: vuélvete a tu casa y que se cumpla como has creído. E inmediatamente se cura el enfermo. Cuando llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro en cama, la toma de la mano y la levanta. Y es curioso que dice: y ella se puso a servirles. Cuando nosotros recibimos un regalo, un don de Dios, no es para irnos brincando de gusto por otro lado y no regresar. Es para voltear con aquel que nos ha hecho la misericordia y decirle: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres? ¿En qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú que yo viva? Dime qué es la vida que tú me das cada día. ¿Cuál es el propósito de esta vida mía en tu servicio? Después, todavía para remachar más quién es, dice: le trajeron endemoniados y él los expulsó a los demonios. Curó a todos los enfermos. Y Mateo dice: cumplió lo que dijo Isaías. Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Ciertamente, el profeta Isaías dice eso. Él cargó con nuestras debilidades, hizo suyas nuestros dolores. Y también San Pablo va a decir: cargó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Jesús es salvación de Dios, salvador de Dios. Hoy la parte central es la aceptación de Jesús, de la salvación de Jesús. La aceptación con fe. Y volvemos a hablar de la fe. La fe no es un esfuerzo mental, no es un conocimiento académico ni intelectual. La fe tampoco es un sentimiento. La fe es una convicción profunda, una confianza, una relación filial con nuestro Padre que está en el cielo y con nuestro hermano Jesús. Movidos, impulsados, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Es una fe trinitaria. Muchas veces solamente hablamos con nuestro Padre y nuestro Padre. Otras veces solamente sabemos hablar de Cristo, nuestro Cristo, nuestro Cristo. Y aún hay otros que dicen el Espíritu, el Espíritu. Pero tenemos Padre en el cielo, tenemos un hermano divino que se llama Jesucristo de Nazaret, y tenemos también el Espíritu de Dios, 3 personas y un solo Dios. De nuestra parte nos toca recibir y resguardar el don de la fe, y poner lo que nos hace falta de nuestra voluntad para creer aquello que nos propone. Hay un adagio antiguo: fides querens intellectum, es decir, la fe pide la razón, porque no podemos tener simplemente una fe ciega de carbonero, sino una fe que va entendiendo el misterio, y el ir entendiendo el misterio de Dios se va desvelando en la oración, en la escucha de la palabra, en la ascesis, es decir, en los ayunos, pero sobre todo en los actos de amor, en los actos de caridad para los demás. Que Dios vaya aumentando la fe en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de nuestros hermanos y por supuesto también en mí. Dios les bendiga, hermanos.